Y bueno, así fue como murió mi abuela. De una, te entiendo perfectamente. ¿Me estás escuchando? Sí, tal cual. ¿Te gustaría pagar con débito o con crédito entonces? Te lo voy adelantando. No hay nada más rentable que despedir un mal closer. El problema, la mayoría de gente no se anima a despedir porque no está segura de que pueda llegar a encontrar a alguien mejor. Y bueno, porque despedir y contratar también es un proceso que da mucha paja. Pero si aprendes de criterios de reclutamiento y de dónde encontrar buenas personas para trabajar con vos, naturalmente ese proceso se hace mucho más simple. Y esa es una de las mejores habilidades que puedes aprender liderando equipos de trabajo. La de contratar bien y la de despedir rápido. Tengo un manual de reclutamiento avanzado que explica dónde y cómo puedes encontrar buenos closers y cómo filtrarlos para que lleguen los mejores a tu empresa. Y al mismo tiempo, una lista de criterios que explican cuándo y cómo despedir a una persona que ya no va dentro de tu equipo. Si querés estos documentos, comentá despido en este posteo y te los hago llegar automáticamente al privado. Marcos, ¿me explicas la diferencia entre un equipo comprometido y uno involucrado? ¿Otra vez? Sí, dale. Un equipo comprometido es el que hace las cosas que le piden, un equipo involucrado es el que hace que las cosas pasen. Por ejemplo, un closer comprometido le vas a tener que recordar que te llenen los reportes y va a cerrar en función de la cantidad y calidad de llamadas que le den. La diferencia principal es la apropiación del resultado. El closer que está involucrado va a hacer lo que tenga que hacer por llegar a los objetivos que se fijó. ¿Y cómo hago para tener closers involucrados? Si de verdad te importa, tengo una clase de más de 2 horas donde explico cómo podés hacer para tener un equipo de ventas verdaderamente involucrado en el área comercial. Si la querés, comenta la palabra clase y le digo a una persona en mi equipo que te la haga llegar al privado. Marcos, piensa rápido, que cada closer venda como quiere. No, baja las ventas, pésimo. Despedir rápido a un closer que no va. Sube las ventas y mejora la cultura. Hay que aprender a hacerlo a tiempo eso. Hacer roleplays. Y elemental, si sos líder de equipo necesitas saber qué es lo que hace que tu equipo mejore, sube las ventas. Insultar al equipo. ¿Qué tienen? 15 años, insultar al equipo nunca, baja las ventas. Dar feedback sí, insultar al equipo jamás. Que no hagan nada cuando no tienen llamadas. No, no puede ser tan hijo de puta con eso. Les tenés que dar un protocolo a los closers. Si no tienen llamadas agendadas, tienen que tener algo para hacer. Seguimientos, recontactos, upsells, actualizar el CRM, etc. De hecho, eso es de las primeras cosas que les doy a clientes premium cuando me contratan. Gente como Ramiro Curia y demás. Lo primero que les doy es un protocolo de qué hacer cuando no hay llamadas agendadas para que sus closers capitalicen el tiempo. Si querés el mismo protocolo que suelo darle a este estilo de clientes, comenta la palabra protocolo y te lo va a llegar automáticamente al privado. Nada más y nada menos con Felipe Ángel, director comercial de Hotmart, una de las empresas más grandes, por no decir la más grande del mundo infoproductor en habla hispana. Me gustaría, Felipe, que le des una recomendación a los directores comerciales, a los infoproductores en general que les toca gestionar equipos, hacer estrategia comercial. ¿Cuál es esa recomendación, ese consejo más importante para poder crear un área comercial que verdaderamente facture? Yo tengo una política muy importante en mi empresa y es que hay que manejar todo desde la data. Entonces, lo que uno no mide no lo puede mejorar. Hay que tener muy claro cuáles son las métricas principales para cada una de las partes del equipo. Y lo segundo es que la función comercial en Hotmart es un poquito diferente a las funciones comerciales de las empresas más tradicionales porque nosotros tratamos con creadores de contenido. Y para mí es muy importante que identifiquen el dolor que tienen los clientes y ver cómo nuestra solución les puede ayudar a solucionar ese dolor. La mayoría de los directores comerciales o del proceso comercial más tradicional está muy enfocado en una venta técnica, en ir y contar lo que se tiene y lo que está. Y al final uno tiene que hacer una conexión con lo que la persona necesita y cómo uno se lo soluciona. Y cuando uno mira toda la lista de los clientes que tiene, uno le está solucionando cosas muy diferentes a cada uno y todos están viniendo a Hotmart, pero son por diferentes razones y yo creo que hay que entender muy bien eso y segmentarlo para poder hacer una comunicación muy clara y en el caso a caso. Entonces requiere mucho entrenamiento, requiere mucho de estar viendo las métricas, de monitorear las llamadas y pues obviamente de entrenar al equipo constantemente. Bueno equipo, ¿cómo vienen las ventas? No, los leads no tienen plata, están jodidísimos. Sí, es verdad, la gente no tiene un mango. Bueno, paren. Tenemos volumen de agendas, estamos metiendo presupuesto en campañas, los que pasan ponen en el formulario que tienen para invertir. No, son todos re mentirosos, vienen re fríos, nadie tiene ganas de pagar. A mí me piden descuentos a cada rato.
y es que es imposible que tu negocio crezca si permitís un contexto como este. Por eso ahora presta atención. ¿Qué es lo que tenés que hacer específicamente? Número 1, imponer el mindset de trabajo correcto. Tenés que enseñarle al equipo cómo involucrarse correctamente en el área comercial y ser proactivos en el ámbito ventas. Número 2, tenés que dar claridad estratégica. No solo los motives, dales herramientas para gestionar a leads que vienen menos calificados de lo usual. Esto es lo mismo que se ha aplicado en empresas como Expansión a la hora de tener que llenar un evento de 3.500 personas, o incluso junto a Flor Schaumann en uno de sus lanzamientos donde se ha cerrado más de $200.000, o con el equipo de ventas de Ramiro Curia que en el último mes cerraron más de $300.000 en ventas. Al fin y al cabo, alinear el equipo es fundamental, y para eso escribí un manual de procedimientos que te explica punto por punto cómo subir los estándares de tu equipo, alinearlos para que se involucren, que la proactividad se vuelva norma y que no lloren por cuestiones básicas como el tener que tomarse más de venta con leads poco calificados. Si querés dicho manual de procedimientos, comenta la palabra equipo y te lo va a llegar automáticamente. ¿Cuál sería el peor fracaso de un líder? Yo creo que el peor fracaso del líder se ve en los resultados del equipo. Cuando vos tenés un equipo que no remonta a lo largo del tiempo, que nunca lográs que haga las pequeñas cosas que vos buscás, ahí tenés el gran fracaso. Cuando vos tenés un grupo de gente que no quiere estar en el lugar en el cual está, ahí tenés un gran fracaso. A mí me pasa un montón de veces de ver a líderes o directores que me dicen: mis setters son malos, no contestan los mensajes como corresponde, mis closers no me suben las llamadas, no se conectan a reuniones a tiempo. ¿Y de quién es la responsabilidad, Rey? Si el líder no es efectivo a la hora de gestionar, de dirigir, de capacitar, de supervisar, lo que va a tener como resultado es un equipo inestable. En closers lo vas a ver que todos los meses tienen una tasa de cierre irregular. Lo que vas a ver en el área comercial todo el tiempo son métricas malas e inestables, porque ni vos tenés claro cómo llevar a esas personas. O tal vez lo tengas, pero no te animes a hacer las cosas que hay que hacer. Y eso va a ser un problema porque no vas a poder escalar tu negocio nunca. ¿Es importante que como líder tu equipo te quiera? Es importante que como líder tu equipo te respete. Ser líder de hecho a veces va a implicar que no te quieran. Vas a tener que marcar estándares, dar feedbacks incómodos. Ponete a pensar lo siguiente. Pasa con un montón de vendedores que cuando llegan a un objetivo financiero, naturalmente su rendimiento baja porque ya está. Pero tu empresa busca la mejora continua, busca superarse constantemente. Y ese superarse constantemente implica subir los estándares propios, pero también los del equipo. Ahora hay una diferencia. Vos como líder sabés que tus estándares tienen que crecer todo el tiempo. Ahora, ¿cómo lográs un buen balance? Sabiendo marcar estos estándares, pero también comunicando bien. Porque lo que hace que un líder, al fin y al cabo, aparte de ser respetado, pueda ser querido, pero por sobre todas las cosas comprendido, es que también comunica lo que comunica. Si vos sabés comunicar bien, inevitablemente tu equipo te va a acompañar mucho mejor. Y el que no, se va a terminar yendo. Para ser el mejor en tu área, ¿crees que lo más importante es el mindset? Yo creo que el mindset juega un papel importantísimo en cualquier cosa que desarrolles. Cuando hablamos de mindset no hablamos de motivación, ¿no? Nos referimos principalmente a una cuestión actitudinal, al cómo te levantás cuando tenés caídas, al cómo te gestionás emocionalmente, al qué tanto te involucrás para perfeccionarte en el cotidiano. Sí creo que el mindset sea una de las cosas más importantes, pero lo tenés que complementar técnicamente. Si no te formás técnicamente, estás en desventaja. Yo por el solo hecho de saber de estrategia comercial, de supervisión, de liderazgo de equipos, de comunicación, vos tenés huevos, pero yo tengo todo eso y estoy muy por encima tuyo. Entonces sí, es meterle mindset, es meterle ganas, pero es también formarse técnicamente en las cosas que son relevantes, porque si no, alguien sin huevos y sin muchas ganas, pero con más herramientas técnicas y mejores procesos, te pasa por encima muy fácil. ¿Qué pasa si le pedí algo a mi equipo y no lo hicieron? Encarás la situación. Marcos, te pedí en esta cantidad de tiempo y para este día que hagas esto y finalmente no lo hiciste. ¿Por qué no? Lo primero es preguntarle, tenés que tener contexto de qué es lo que ocurrió. Cuando te responde y te dé una justificación no válida, ahí simplemente le decís: para futuras instancias necesito que esto se haga de esta manera, porque dentro de tu rol y funciones normalmente necesitamos que desempeñes estas acciones que tienen este impacto en la empresa. Si esas acciones no se cumplen con esta efectividad, naturalmente la empresa tiene este problema y eso ya no es un problema que perjudica a tu área, sino a todo el resto alrededor. En esta primera cuestión es simplemente un llamado de atención. En la próxima voy a tener que implementar un strike si esto no se ejecuta como corresponde. ¿Me hago entender correctamente? No parece tan fácil, pero sí.
No parece tan fácil cuando no sabes cómo marcar estos límites, pero una vez que tenés un proceso bien marcado y sabes cómo comunicarlo, puede ser un poco incómodo al principio, pero mucho más incómodo es tener un equipo ineficiente. ¿Cómo puedo aprender esto? Simplemente comentas la palabra feedback y te hago llegar mi protocolo de feedback para que sepas cómo marcar límites inteligentemente y subir la productividad de tu equipo. ¿Cuál es la mayor mentira que como líderes de equipo se cuentan? Yo creo que la mayoría de líderes se mienten a sí mismos cuando proyectan en el equipo los resultados del área comercial. Los resultados del área comercial dependen de vos, no dependen del equipo en sí. O sea, dependen de la ejecución del equipo, pero ¿quién selecciona al equipo? ¿Quién lidera el equipo? ¿Quién forma el equipo? ¿Quién supervisa al equipo en sí? Es uno. Entonces, el líder tiene que dejar de mentirse en términos de que tiene que venir una persona que se desempeñe mejor. Mucha gente piensa que para que su empresa, su área comercial escale, necesita un mejor closer, un mejor setter, alguien que sea más criterioso. Perdóname, pero si vos no sabés seleccionar correctamente a las personas, si vos no sabés formar correctamente a las personas, si vos no les das rutinas para que eleven sus estándares, si vos no sabés cómo entrenarlos para que rindan mejor, perdóname, pero no tiene nada que ver con el equipo. Sos vos la persona encargada de volverte un gran líder y crear un gran contexto de trabajo. ¿Cómo se ve un buen equipo de setters y closers? Yo un buen equipo no lo mido solamente por eficiencia, sino por involucramiento. Si yo veo que mi equipo se conecta a las reuniones a tiempo, me sube las grabaciones de llamada, aplica los feedbacks que yo le doy, tengo un equipo involucrado. Al fin y al cabo, un equipo talentoso puede que sea talentoso pero inestable, o talentoso pero poco involucrado, que eso pasa un montón. Yo necesito a alguien que esté dispuesto a entregarse verdaderamente y a crecer junto con la visión. Si yo tengo al equipo que quiere hacer lo que sea por llegar al objetivo, por cumplir con la visión y con los estándares, eso para mí es un buen equipo. Porque incluso con closers malos, yo los puedo volver buenos. Con setters malos, yo los puedo volver buenos. Ahora, con gente que se cree estrellita y que lo único que quiere es que le llegue la pelota para meter el gol, ahora necesito gente que haga crecer los proyectos. ¿Cuál sería el peor fracaso de un líder? Yo creo que el peor fracaso del líder se ve en los resultados del equipo. Cuando vos tenés un equipo que no remonta a lo largo del tiempo, que nunca lográs que haga las pequeñas cosas que vos buscás, ahí tenés el gran fracaso. Cuando vos tenés un grupo de gente que no quiere estar en el lugar en el cual está, ahí tenés un gran fracaso. A mí me pasa un montón de veces de ver a líderes o directores que me dicen: mis setters son malos, no contestan los mensajes como corresponde, mis closers no me suben las llamadas, no se conectan a reuniones a tiempo. ¿Y de quién es la responsabilidad, Rey? Si el líder no es efectivo a la hora de gestionar, de dirigir, de capacitar, de supervisar, lo que va a tener como resultado es un equipo inestable. En closers lo vas a ver que todos los meses tienen una tasa de cierre irregular. Lo que vas a ver en el área comercial todo el tiempo son métricas malas e inestables, porque ni vos tenés claro cómo llevar a esas personas. O tal vez lo tengas, pero no te animes a hacer las cosas que hay que hacer. Y eso va a ser un problema porque no vas a poder escalar tu negocio nunca. Igual depender de closers es una mierda, dice Eric. Y Eric tiene razón. Si le preguntas al 90% de los dueños de negocios digitales, opinan exactamente lo mismo. Porque obvio, todos prefieren poner un checkout que la gente compre sola y ya está. Ahora bien, si vendés high ticket necesitas closers, sí o sí, no hay otra opción. Y el tenerlos y no saber liderarlos ni capacitarlos te está costando muchísimo dinero. Porque seamos honestos, ¿realmente pensás que la gente que llega a tus llamadas de venta no tiene plata, no tiene ganas o no puede consumir? No. Lo que pasa es que a tu closer le falta desempeño y ganas. Y el encargado de crear el contexto para que se desempeñen mejor, suban su rendimiento y su involucramiento, sos vos. Y verdaderamente no es tan difícil. Implica crear rutinas predecibles para que los closers mejoren y crear un estándar de supervisión. De hecho, mi alumno César escaló un área comercial de $70.000 a $180.000 en solamente 2 meses, implementando procesos de entrenamiento para closers e implementando supervisión. Sin meter más dinero en anuncios, sin tener que recambiar la oferta, sin tener que echar gente y demás. Simplemente mejorando los procesos de venta. Entonces, si querés aprender a crear un equipo de ventas seguro e involucrado y cómo entrenarlo y darle buenas rutinas, comenta la palabra equipo y te hago llegar mi manual protocolar que explica cómo crear rutinas de entrenamiento para closers y crear estándares de supervisión para que mejoren su rendimiento. ¿Amor, vale la pena dar incentivos a los equipos? Te hago una pregunta. ¿Por qué haces lo que haces en tu trabajo? Porque me importa impactar con propósito. ¿Y eso es un incentivo para vos? Sí. Y si no lo tuvieses, ¿actuarías con las mismas ganas y desempeño que como lo haces ahora? Probablemente no.
Ahí está el punto. Todos necesitamos incentivos para hacer las cosas. En general, la paga, el sueldo, las comisiones suele ser un incentivo para el equipo. Pero si yo le diese más incentivos, lo más probable es que su desempeño sería mayor, sus ganas de hacer las cosas serían mayor, y eso naturalmente generaría mucho más resultados en el área comercial. Ahora, el truco verdadero está en no dar cualquier tipo de incentivo, sino dar incentivos personalizados. O sea, saber qué le importa a tu equipo y ponerlo como objetivo o meta de facturación. Así de golpe, crecer la empresa no es el objetivo individual. El objetivo individual es alcanzar sus propios incentivos. El grupal es que todos lleguemos a un mismo lugar. ¿Y cómo puedo aprender esto? Comenta la palabra incentivo y te paso una masterclass que di donde te enseño a crear un sistema de incentivos para tu equipo comercial. ¿Sabes por qué la mayoría de líderes se quieren cortar las bolas cada vez que tienen que supervisar un setter y un closer? ¿Por qué? Porque no saben supervisar. De hecho, tienen miedo de supervisar. Tienen tantas tareas y cosas para hacer que lo dejan en última instancia, pero es una de las cosas más importantes. ¿Y si no tengo tiempo? Y si no haces el tiempo, vas a seguir con los mismos problemas siempre. Ponete a pensar lo siguiente. Cada vez que analizas una llamada del closer, te querés matar. Cada vez que revisas las conversaciones del setter, te querés matar. ¿No sería mucho más simple hacer el tiempo y empezar a revisar? Es más, ponete a pensar, ¿cuánto estás perdiendo a nivel económico porque tu closer o tu setter estén por debajo de su máximo potencial? Mucho. Muchísimo, diría yo. ¿Y qué puedo hacer ahí? Darles buenas rutinas en las cuales tengas que supervisar menos, pero que tengas un esquema de supervisión bien ordenado para que te dé el tiempo e igual logres que saquen su máximo potencial. Marcos, ¿cuáles son las 3 cosas que harías para crecer un equipo de venta? Lo primero, hacer a los closers obsesivos del servicio. O sea, si no lográs que el closer sea obsesivo del servicio, es imposible que venda con congruencia y que sepa de lo que está hablando. Número 2, le haría procesos predecibles, que tengan una estructura clara sobre la cual trabajar. No existe la venta por chamullo, no existe la venta por saber un poquitito, improvisar. Tienen que tener procesos, documentos, guiones, proceso pre-call, proceso posterior a llamada de venta. Tercero, enseñarles del alto rendimiento. No te sirve que una persona conozca de un servicio y salga a vender con técnica si no es estable emocionalmente y no se adapta a los contextos de mejora continua. Marcos, ¿por qué no logro que mi equipo tenga el mismo hambre que yo? Por una cuestión de estándares naturales. Vos como líder de área o dueño de la empresa tenés unos estándares y un índice de medición completamente distinto al que puede tener un closer o un setter. Por eso es tan importante imponer estándares como líder. Porque si uno no es el que eleva la vara de las personas con las cuales trabaja, bueno, natural que las personas van a trabajar por su propio estándar. Esto lo veo todo el tiempo. De hecho pasa con closers que llevan una facturación, comisionan por ejemplo $1.500, $2.000. Y de golpe ellos ya se sienten bien con eso que generaron. Y vos como líder de área decís, pero nos queda un montón por seguir creciendo. Y el closer tal vez con eso está contento. Ahí es donde entra a meter los estándares. En elevar la vara de las personas. En el mostrarles que pueden lograr todavía más, pero sobre todo que para seguir estando en ese contexto de trabajo deben querer lograr más. ¿Y cómo logro que eleven su estándar? Es muy simple. Preparé un documento que explica desde cero cómo subir el termostato financiero de tus vendedores para que tengan hambre de ir a por más. Si lo querés, lo único que tenés que hacer es comentar la palabra estándar y te lo hago llegar automáticamente. ¿Cómo construyo un equipo de ventas seguro de sí mismo? Les tenés que enseñar a adecuarse emocionalmente. El gran problema de la mayoría de equipos de venta es que la mayoría de vendedores son inestables. Y son inestables porque son dependientes emocionalmente del resultado. Si cierran mucho, se sienten bien con ellos mismos, se sienten seguros, van al frente. Si no cierran, caen en picada, se ponen ansiosos, creen que peligra su trabajo, bajan sus comisiones. Ahí está un rol súper importante del líder. Hay que enseñarles a gestionar sus emociones, hay que enseñarles a cómo pueden entregar su 100% en el trabajo sin apegarse emocionalmente al resultado. Si yo tengo un vendedor que a cada rato que no cierra se tira para abajo, y mi facturación va a fluctuar todos los meses. Yo busco regularidad. Y para que el equipo tenga regularidad, yo le tengo que dar una rutina de entrenamiento técnico y una rutina de entrenamiento emocional. Con las dos, el resultado es inevitable. ¿Y cómo puedo armar rutinas así? Tengo preparado un entrenamiento donde explico punto por punto, paso a paso, con total claridad, cómo puedes armar rutinas emocionales y técnicas para que tus closers mejoren. Si las crees, solamente comenta la palabra rutina en este posteo y te lo voy a llegar automáticamente. Pedro, vos tenías a Juan que iba a pagar $500 en estos días, pero no supimos nada más de él. ¿Qué es Juan?
Como que Juan Ronaldo, tuviste llamada con él hace un mes, dijo que en estos días pagaba $500, tiene la empresa, quería los servicios. Ah, él dejó de contestar. Ok, dejó de contestar. ¿Hace cuánto y qué mensaje le mandaste? Ah, a ver, ahí te muestro. No, pero Pedro, la puta madre. Si tus closers cierran una de cada 1000 llamadas que tienen en seguimiento, tenés un problema gigante porque estás dejando demasiado dinero encima de la mesa. Sobre todo porque el cliente no contactado o mal contactado no te compra, le compra a otro, se olvida de vos y ahí hay una oportunidad perdida. Y el gran problema de todo esto no es que tus closers sean tarados, es que no tienen ni idea de cómo hacer seguimiento, cuándo hacer seguimiento y qué hacer cuando un lead ya no les contesta. Por eso necesitas enseñarles a hacer seguimiento y tienen que saber hacerlo bien. Preparé un protocolo con seguimientos donde te explico cómo recontactar a base de datos que ya no te contestan los mensajes, con qué frecuencia contactar a las personas una vez que pasó la llamada y todavía no pagaron, y seguimientos creativos para base de datos más empresariales para tener buena tasa de respuesta. Si lo querés, comenta la palabra seguimiento y te lo va a llegar automáticamente. Marcos, ¿decir el precio al principio o al final? Siempre al principio. Que los closers tengan guión o que hagan lo que quieran, pero que cierren. Que tengan guión, que cierren, pero que sea duplicable. ¿Y es mejor un sistema de incentivos o de strikes? Los dos. ¿Cómo los dos? Claro. Está más que probado que un sistema de penalización mejora el rendimiento de los closers. Tocale las comisiones o descontales plata por equivocarse y vas a ver cómo se equivocan menos. Pero a su vez, los incentivos son fundamentales para que se quieran exigir, más allá de los incentivos naturales que tengan. Uy, buenísimo. ¿Y cómo armo uno de estos protocolos? No hace falta que armes uno de estos protocolos. Yo ya los tengo armados y si los querés, simplemente comentás la palabra strike en este posteo y te hago llegar los protocolos de incentivos strikes para closers y para setters también. Así que ya sabes, comenta strike y te los hago llegar. Flaco, ¿en serio me vas a decir que cuando no hay llamadas tu closer se rasca las bolas? ¿Sabés la cantidad de guita que estás perdiendo todos los meses? Y ojo, el verdadero problema no es que no haya llamadas. El verdadero problema es que no hay protocolo. Porque cuando un vendedor te dice, o el lead me canceló la llamada o no se me presentó, lo que pasa es que abre su teléfono y entra a TikTok a boludear. Y eso no es un problema porque no genera ventas. Es un problema porque te hace que se te escurra plata de las manos. Es tiempo muerto no aprovechado. Es casi como que un delantero de fútbol cuando no tiene la pelota se siente en el área contraria a esperar a que recuperemos. No, tenés que bajar a marcar. Por eso tenés que darles protocolos claros. ¿Qué hacer cuando no tienen llamadas o les cancelan? Seguimientos creativos, recontactar a base de datos anteriores, ponerse a hacer roleplays entre ellos y tiene que estar supervisado. De hecho, estos protocolos son tan importantes que es de las primeras cosas que les doy a equipos de venta de Capacito como el de Ramiro Cubria o a mis alumnos de mentores y directores de venta. Por eso lo armé como un protocolo paso a paso por escrito dentro de un documento donde explico qué tiene que hacer un closer cuando no tiene llamadas agendadas. Si lo querés para que ya tus closers no tengan huecos muertos y sepan cómo productivizar y rentabilizar su tiempo, comenta la palabra protocolo y te lo hago llegar automáticamente.